Bienvenidos a un nuevo vídeo de CarTech Connect. Tanto en este canal como en mi canal principal he analizado muchos dispositivos del tipo adaptador inalámbrico para poder disfrutar tanto de CarPlay como de Android Auto sin cables, y también de dispositivos del tipo iVoox, que además permiten instalar cualquier aplicación disponible en Google Play, cosa que no podemos hacer ni con CarPlay ni con Android Auto. Pero si solo te interesa ver vídeo en la pantalla de tu coche, por menos de la mitad del precio de un iVoox, tienes el Play to Video Ultra de Autocast. En este canal ya analizamos anteriormente el Play to Video y el Play to Video Pro. Vamos a ver qué mejoras tiene. Bien, la primera diferencia que podemos observar es el tamaño, que ahora es mucho más pequeño. La segunda diferencia es la conexión al coche. En el modelo anterior, el Play to Video Pro, llevaba dos cables, uno USB-C y uno USB-A para la conexión al coche, y en este caso vemos que solamente lleva un cable conectado que no se puede sacar del tipo USB-A y un adaptador que tenemos que poner si nuestro coche lleva USB-C. Este otro cable lo suelen llevar la mayoría de adaptadores para el caso en que la alimentación que ofrece el puerto USB del coche no sea suficiente o no sea estable, en cuyo caso vamos a necesitar también un cargador USB para el mechero. Al igual que el modelo anterior, también lleva un puerto USB-A donde vamos a poder poner un pendrive tanto con música como con vídeos. Y por último, una guía rápida de conexión y un pequeño manual en varios idiomas, entre ellos en español, que es bastante más extenso que el de la versión anterior, lo cual es de agradecer si es la primera vez que usas uno de estos dispositivos. Importante, para que el dispositivo funcione, necesitamos que el coche tenga de fábrica Apple CarPlay con cable, como modo de conexión. Da igual si vamos a usar Android Auto o CarPlay. De hecho, el sistema operativo del Play to Video Ultra es Android, como los iVoox. Vamos a ver cómo funciona. Habitualmente en estos dispositivos, antes de empezar, nos advierte de que no tenemos que usar el dispositivo mientras conducimos y que además debemos seguir las regulaciones de tráfico de nuestro país y no ver vídeos en marcha. Bien, la interfaz de usuario es muy similar. Entonces, hemos visto la primera diferencia principal respecto al modelo Pro es el tamaño del dispositivo. Pero hay otras diferencias muy importantes a nivel de hardware y a nivel de aplicaciones disponibles. Respecto al hardware, las mejoras son significativas. Por ejemplo, en cuanto a la memoria RAM, pasamos de 2 GB que teníamos en el Play to Video Pro a 4 GB con el Ultra. Almacenamiento pasamos de 16 a 32 GB. Pasamos de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 y el Bluetooth de 4.2 a 5.4. Además de disponer de muchas más aplicaciones. Vemos aquí que tenemos un reproductor multimedia, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Spotify, IPTV y después un widget configurable donde podemos activar cualquier aplicación disponible. Si clicamos aquí, nos aparecen todas las aplicaciones disponibles. Entonces, aparte de estas, vienen disponibles aquí abajo el teléfono, las llamadas Bluetooth, la música por Bluetooth, reproductor multimedia, si tenemos un pendrive conectado al Play to Video, un botón para limpiar la caché en caso de que notemos que el dispositivo va un poco más lento, la configuración que luego veremos y esto para volver al coche. Pulsando aquí vemos todas las aplicaciones disponibles que ahora mismo son más o menos las que hemos visto. Entonces, otra de las diferencias, como comentaba, muy importante, es que en esta versión el modelo Ultra dispone de muchas más aplicaciones disponibles en su hub. Es decir, no podemos actualizar cualquier aplicación a través de Google Play porque esto no es un iVoox, pero el fabricante nos permite descargar aplicaciones que él considera interesantes dentro de la aplicación App Hub. Otra cosa que es importante destacar es que en la versión Pro hubo mucha gente que se quejó porque había desaparecido la función del modo espejo, el mirror, que replicaba tu teléfono en la pantalla, que estaba disponible con la primera versión del Play to Video, pero la versión Play to Video Pro, que se supone que es mejor, esto desapareció. Aquí sigue sin estar disponible el modo espejo. Si queremos el modo espejo, Autocast tiene un dispositivo específico para eso, que también os dejo en la descripción, del cual ya he hecho otro vídeo. Una de las limitaciones de la Play to Video es que, a diferencia de los iVoox, no dispone de posibilidad de funcionar con una tarjeta de datos, con lo cual siempre vamos a necesitar una conexión a internet, ya sea a la Wi-Fi del coche o a la Wi-Fi del teléfono móvil. Entonces, lo primero es, si queremos usarlo, la primera vez hay que configurarlo. Vale, ya nos hemos conectado y vamos, por ejemplo, a ver las aplicaciones que os comentaba antes. Nos avisa de que tenemos, por ejemplo, la aplicación de YouTube que ya estaba instalada para actualizarla, pero vienen otras aplicaciones por ejemplo, de televisión.
TVIN, TV Made Movies, Hotstar, que no conozco, YouTube Music, Magio TV, Abema, bueno, incluso Apple Music también viene. Muchas no las conozco. Esta pues interesante, Dashcam Link, que a priori parece que es una aplicación para poderse conectar a la Dashcam si tenéis Dashcam en el coche, como es mi caso. Kodi, también famosa. TikTok, Dazone, TikTok Lite. Bueno, vienen bastantes. Pero vamos a ver las que vienen instaladas, a ver cómo funcionan. Empezamos, por ejemplo, por YouTube. La verdad es que se ve muy bien. Vamos a probar, por ejemplo, Spotify ahora. Aquí, como estamos reproduciendo una canción, en el reproductor nos aparece el título de la reproducción que estamos haciendo. Vamos a ver Netflix. Muy bien. La aplicación de IPTV ahora no la voy a configurar, pero si os interesa me lo podéis decir, puedo hacer un vídeo más detallado de cómo hacerlo, porque ya me pasó en el vídeo anterior con el Play to Video Pro, que había gente que tenía dudas de cómo funcionaba. Bueno, os puedo enseñar un poquito mejor cómo funciona, ¿vale? Pero aquí entrando en IPTV tenemos miles de canales de televisión. Bien, y ya para acabar vamos a probar la conexión inalámbrica, en este caso con Android Auto, que normalmente lo pruebo siempre con CarPlay. Siempre hay alguien que se queja de que no lo hago con Android Auto, vamos a hacerlo con Android Auto. Recordad que tenemos que tener activado tanto Bluetooth como Wi-Fi. Buscamos lo que nos dice aquí. Play to Video Ultra. Emparejar. Y aquí tenemos súper rápido. Como podéis ver, va muy fino. Conclusiones. Si solo te interesa añadir la posibilidad de ver vídeo en streaming, este dispositivo hace muy bien esta función y a un precio muy razonable. Ahora está a la venta por unos 76 euros, frente a los 229 del Otto iVox P3 Pro. Si te interesa, te dejo el enlace al producto en la descripción, así como un descuento del 10%. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.